Saludo con mucho gusto a David Saucedo, especialista en seguridad. David, muy buenos días. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, David, oye, comenzar con esta pregunta. ¿Cómo interpretamos que la Guardia Nacional, sea protagónica del desfile del 16 de septiembre y no el Ejército? Sí, gran parte de los niveles de aprobación tan altos con los que cuenta la Marina y el Ejército se deben a varios factores. En primer término, a su participación en desfiles cívico-militares que son del agrado de la población y de larga tradición en México. En segundo lugar, la participación del Ejército de la Marina en estos planes de atención a la población, el famoso DN3 para atender a la población civil en casos de desastre. Y finalmente, porque en la educación básica en México hay una línea de exaltación hacia lo que ha sido la participación de las Fuerzas Armadas en la historia de México. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer con la Guardia Nacional? Y al propiciar su participación en un papel protagónico en las actividades cívicas con motivo de las fiestas patrias, pues que la Guardia Nacional vaya captando estos niveles de aprobación con los que cuentan las otras instituciones del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea. Hay que recordar que la Guardia Nacional, a pesar de que la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su gabinete de seguridad sigue señalando que se trata de una institución civil, en los hechos la Guardia Nacional es completamente una institución de carácter militar. Lo que están tratando de hacer es clonar este esquema tan exitoso para que la Guardia Nacional cuente con los niveles de aprobación con los que cuenta ya el Ejército. Esto en contra de los casos de violaciones a los derechos humanos y la veintena de casos en donde se ha comprobado la participación de integrantes de la Guardia Nacional en asesinatos extrajudiciales en el último año. Entonces, me parece que es una medida de mercadotecnia política que creo que le va a funcionar al gobierno federal en este intento que están tratando de tener para legitimar la participación del Ejército en las tareas de seguridad pública en México. Y más con el tema de la Guardia Nacional y su adhesión a la Sedena, que están sobre la mesa ya desde hace varias semanas, estos dimes y diretes sobre el tema de la Guardia Nacional, como tú mencionas, podría ser una propaganda que pueda funcionar para el gobierno. Pero para los ciudadanos, ¿realmente existe esta mayor confianza para los elementos de la Guardia Nacional que, por ejemplo, para sus policías municipales, sus policías estatales? Por el momento así es. Esto porque los uniformes que utiliza la Guardia Nacional, los despliegues táctico-operativos cuando arriban los elementos de la Guardia Nacional a los estados del país en donde hay una violencia homicida disparada, están generando niveles de aprobación altos para la Guardia Nacional. Pero esto es perfectamente normal. Con el tiempo y con la participación del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, van a sufrir un desgaste, el mismo desgaste que sufrieron las policías estatales y municipales. Gran parte del descrédito que tenía la vieja Policía Federal es porque estuvo en activo combatiendo a los grupos del crimen organizado. Evidentemente, el crimen organizado permeó a la vieja Policía Federal y le corrompió en casos muy emblemáticos como el de Genaro García Luna. ¿Qué es lo que va a ocurrir al pasar de los años? Pues exactamente el mismo fenómeno. La Marina, el Ejército y la Guardia Nacional van a empezar a disminuir sus niveles de aprobación. El combate al narcotráfico no fortalece a las instituciones, las erosiona. No es la primera vez que los militares están en tareas de seguridad pública. En el sexenio de Ernesto Zedillo, la Policía Federal se conforma con, si no me equivoco, 2 batallones del Ejército que de la noche a la mañana pasaron de ser soldados y se convirtieron en policías. En el sexenio de Vicente Fox, el general Rafael Macedo de la Concha era el Procurador General de la República. También en el sexenio de Ernesto Zedillo, el Instituto Nacional de Combate a las Drogas estuvo en manos del general José Jesús Gutiérrez Rebollo, que después fue capturado y acusado por una asociación delictuosa que tuvo con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Entonces, el decir que los militares son impermeables a la corrupción y que se va a fortalecer el combate a la inseguridad es una falacia, es una hipótesis que no resiste las distintas pruebas que hemos tenido a lo largo de los años. Exactamente, las distintas caras que hemos tenido a lo largo de estos años. Muchísimas gracias, David. Pues estoy segura vamos a seguir tocando este tema, principalmente los temas de seguridad que bien nos ocupan a todos los ciudadanos. Te mando un fuerte abrazo. Otro para ti de regreso, Lidia. Un abrazo.